Un agradable saludo a todos los espectadores. Mi nombre es César Salvador Conde Cruz y voy a proceder a la explicación de este tema de Introducción al Álgebra, bajo el título Letras, Números y Símbolos, el lenguaje de las matemáticas. Con esta explicación pretendo dar una introducción a lo que es el uso del álgebra en el área matemática, pero entendiendo los principios básicos de su implementación. En primera instancia me gustaría que iniciáramos con un acertijo. Para esto solicito al espectador que haga el intento de encontrar la respuesta a este problema sin escribir nada. Por favor, no ocupes libreta, no ocupes algún pedazo de hoja. Quiero que lo pienses. Dice así: de los dos hijos más pequeños de un sultán, uno es 10 años mayor que el otro. Si 11 es el resultado de sumar ambas edades, ¿cuántos años tiene cada uno? Te pido por favor que pongas pausa al video y que reflexiones en este acertijo. Anda, te espero. Vamos a ir por las opciones que nos pueden venir a la mente de manera básica. Es muy común que la gente llegue a la conclusión de que uno tiene 10 años y el otro 1 año. Esto es porque al sumarlo, pues el resultado daría 11. Sin embargo, si lo pensamos un poco, nos damos cuenta de lo siguiente. Si uno de los hermanos tuviera 10 años y el otro 1 año, la diferencia sería de 9 años, no de 10, como nos pide el problema. En realidad, si lo analizamos con mayor atención, nos damos cuenta que el más joven tiene 0.5 años y el mayor tiene 10.5 años. Esto quiere decir que el menor tiene apenas 6 meses de nacido, porque esto sería la mitad de la edad. Y el hermano mayor tiene 10 años con 6 meses, es decir, 10 años y medio. Es interesante analizar este tipo de situaciones porque la respuesta más obvia no siempre satisface los resultados que buscamos. Como dice en la parte inferior, durante milenios, los matemáticos cometieron este tipo de errores al realizar problemas como el que estamos analizando, hasta que se creó el álgebra. Y la pregunta sería, ¿por qué el álgebra soluciona el problema? Continuemos. Vamos a utilizar algunas letras para entender el problema. Es decir, podemos representar las incógnitas o valores que no conocemos para deducir los resultados de este problema. Analicemos lo siguiente. Tenemos que la suma de la edad del hermano mayor más la edad del hermano menor nos tiene que dar 11. Y la diferencia de las mismas, es decir, restar a la edad del hermano mayor la edad del hermano menor, nos tiene que dar 10, puesto que el problema nos indicaba que la diferencia entre ambos hermanos era de 10 años. ¿Ok? Este es el principio fundamental del problema, dicho de manera verbal o escrita. Sin embargo, toda esta resolución la podemos representar con álgebra. Esto es, señalando las incógnitas, es decir, las edades, con letras como X y Y. Analicemos lo siguiente. La suma del hermano mayor más la edad del hermano menor nos tiene que dar 11. Vamos a suponer que X es la edad del hermano mayor y que Y representa la del hermano menor. Asimismo, la diferencia entre ambas edades nos tiene que dar como resultado 10. ¿Ok? Hemos ocupado letras para representar los valores que no conocemos. Ahora bien, si pretendemos comprobar el resultado que anteriormente comentábamos, pues podríamos ver que si X equivale a 10.5 e Y equivale a 0.5, al sustituir dichos valores en nuestras expresiones, como podemos observar aquí, pues la suma de 10.5 más 0.5 nos da 11, y de la misma manera, la diferencia entre 10.5 y 0.5 nos dará 10. Leamos lo siguiente. Parece magia, y en parte lo es, pero los fundamentos de lo que sucede provienen del álgebra. ¿Ok? Vamos a entender por qué. Gracias al uso de letras hemos podido comprobar que el resultado que les mencionaba con anterioridad era correcto. Ahora vamos a analizar un poco de esta situación. El origen de la palabra álgebra se remonta a Al-Juarizmi. Él era un matemático persa que decide utilizar el álgebra para describir el uso de símbolos para representar cantidades desconocidas
que es lo que nosotros conocemos como incógnitas. Ahora, lo importante sería analizar, ¿quién es esta persona? ¿Quién es Al-Khwarizmi? Aunque no lo creas, seguramente lo has visto. Lo has visto quizás a diario en la escuela. Resulta que Al-Khwarizmi es esta persona que aparece en las portadas de los libros Álgebra de Baldor, que probablemente hayas tenido la ocasión de visualizar o de practicar con algunos ejercicios que tiene. ¿Ok? Este matemático persa fue la primera persona que utiliza el álgebra, o al menos del que se tiene referencia. Pero vayamos más allá. ¿Qué es el álgebra? Desde la definición más básica, la palabra hace referencia a los términos recomposición o reintegración. Es algo así como ordenar un rompecabezas con el toque de una varita mágica. Es decir, para dar solución a estos problemas o recomponerlos, ocupamos el álgebra, ocupamos las letras. Para representar estas incógnitas, se suelen utilizar las letras X, Y o Z. Ahora, un cuestionamiento básico podría ser, ¿por qué ocupamos estas letras? ¿Te lo has preguntado tú alguna vez? Digo, no es como si no pudiéramos ocupar las letras A, B o C en álgebra. De hecho, se realiza. Pero en los libros de texto con los que tú has trabajado es increíblemente común y cotidiano que ocupes las últimas del alfabeto. ¿Pero por qué? Hay una historia interesante que podemos resaltar, que habla de René Descartes. Se dice que este investigador y matemático había elegido, de hecho, las primeras letras del alfabeto para representar las incógnitas en los estudios que realizaba en un libro. Sin embargo, al acudir a su impresor, le comentó que no habían los suficientes moldes precisamente para utilizarlos en los escritos que René deseaba publicar. Como no había tales moldes, él le propuso, ¿qué tal si ocupamos los de las letras X, Y o Z, las últimas del alfabeto, puesto que se utilizan muy poco? Tal vez vale la pena recordar que en aquellos tiempos los métodos de impresión no eran como en la actualidad. Los antiguos publicadores de textos no contaban con una impresora. De hecho, ellos ocupaban moldes para cada letra, mediante la cual llevaban a cabo la impresión. Entonces vale la pena recalcar que, ante la existencia de pocos moldes de las primeras letras, pues se optó por las últimas, y casi como una tradición, se fue quedando a lo largo del tiempo. Entonces, ahora que sabemos que el álgebra es una especie de herramienta para resolver problemas tales como un rompecabezas, vale la pena entender que la creación y el uso de estas incógnitas revolucionó las matemáticas. Y como dice aquí, también nuestra manera de representar la naturaleza. ¿Esto por qué? Pues porque podemos representar cantidades que no siempre van a tener un valor constante. Es lo que nosotros conocemos como variables. Es decir, cantidades que varían, valga la redundancia, según cambian otros parámetros. Pensemos en la fórmula de la velocidad, que probablemente ocupas de manera cotidiana en algún móvil. La velocidad, de acuerdo a la física, está dada por la relación distancia sobre tiempo, ¿ok? Ocupamos letras o literales para representar los valores que pueden presentar cambios. Es decir, la velocidad no siempre va a ser constante en los móviles, tampoco la distancia, mucho menos el tiempo en el que realicen el recorrido. Entonces, al representarlos con una letra, estamos listos para hacer uso de estos valores sin depender de un solo término numérico que les represente. Sigamos adelante. Vamos a realizar un ejercicio de manera conjunta para, mediante el álgebra, representar situaciones de la vida cotidiana. Empecemos por el lado izquierdo. Dice así, selecciona las expresiones, ojo, son más de una, que representan la siguiente situación. La situación es, Miguel recibió su domingo y se gastó 20 pesos en un pastelillo. La pregunta sería aquí, ¿conocemos cuánto dinero recibió Miguel por su domingo? Exactamente, la respuesta es negativa. No sabemos cuánto se le entregó, pero sí sabemos que de ese dinero que él recibió, gastó 20 pesos. Es decir, se redujo en 20 lo que él tenía. Entonces, al querer representar esto de manera algebraica, podemos suponer que la cantidad del domingo que no conozco es la incógnita y por ende es susceptible o puede representarse con una letra o con una expresión. Veamos el primer ejemplo, D menos 20. D
representa la cantidad que Miguel recibió por su domingo. De hecho, la D hace alusión a la palabra domingo. Entonces, a su domingo le restamos 20, puesto que es lo que se gastó. Esta expresión es correcta y representa la situación. Lo mismo ocurre con la que está del lado derecho. Domingo menos 20. Toma nota de que no necesariamente requerimos de una letra. Podemos ocupar alguna expresión o algún símbolo. Observemos el ejemplo de abajo, donde a dos signos de interrogación se le resta 20. Sigo representando con estos signos de interrogación una incógnita, un valor que no conozco, y le resto los 20 pesos que gasté. En la parte de abajo hacemos uso de una letra, S. No hay que quedarse atado a que solo podemos ocupar letras como X, Y o Z, o D incluso. Podemos ocupar la letra que nosotros queramos, si bien por costumbre hemos adoptado las últimas del alfabeto. ¿Por qué las opciones que sobraron del lado izquierdo no coinciden? Claro, seguro pensaste, porque se está sumando. Si Miguel gastó 20 pesos, no puede sumársele a su domingo ese dinero, porque lo está perdiendo. Entonces, esas dos expresiones quedan fuera de la situación. Si avanzamos al lado derecho y observamos la siguiente actividad, leeremos que hay que relacionar cada oración con la expresión que le representa. Y aquí vemos cómo del lado izquierdo tenemos 4 enunciados y del lado derecho tenemos 4 círculos que contienen expresiones algebraicas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay que encontrar la manera de relacionar cada enunciado con cada expresión. Analicemos el primero. 3 veces un número menos 2. La clave está en analizar el tipo de lenguaje que ocupa el enunciado. Al hablar de 3 veces, hablaríamos de el triple de una cantidad. 3 veces un número menos 2. Esto podríamos también leerlo como el triple de un número menos 2. Entonces, nosotros podemos relacionar esta expresión con este enunciado. ¿Qué es lo que pasa aquí? El triple o las 3 veces del número se representa con el número 3. Es el coeficiente de la variable x. El número que yo no conozco y por ende mi incógnita pasa a representarse con la letra x. Y finalmente, como nos habla de una resta de 2, pues se representa en la expresión. Y de esta manera vamos a poder ir realizando este enlace, entendiendo qué operaciones se realiza sobre la incógnita que no conozco. Vayamos más allá. 3 medios de una cantidad. Aquí la situación es diferente. Ya no habla del triple de una cantidad. Nos habla de 3 medios, de 3 mitades. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Sencillo. 3 medios podemos representarlo con la fracción que se observa de este lado. Y al hablar de 3 medios de una cantidad, pues hay que entender que la fracción pasa a alterar a la incógnita. Analicemos la tercera oración. 7 veces un número menos 2. 7 veces. Caso similar a la primera oración. Quiere decir que el número que no conozco se multiplica 7 veces. Entonces, como es 7, podemos asumir que debe ser asociada a la expresión que está aquí. 7x menos 2. Esos 7 veces del número se representan con la expresión 7x, para después restarle 2, tal y como nos dice la oración. Para la última, ya es bastante obvio, que es la expresión que está aquí, pero entendamos por qué. Un medio de una cantidad más 3. Un medio, una mitad del número que no conozco, más 3. ¿Cómo represento que el número que no conozco le saco la mitad? Pues uniéndolo con la fracción 1/2. Como se puede observar de este lado. 1/2 de la incógnita que no conozco, le sumo 3. ¿Ok? Es bastante simple entender cómo representar oraciones con álgebra cuando entendemos el tipo de operación involucrada. No es lo mismo decir el doble que la mitad, así como no es lo mismo decir la raíz cuadrada de una potencia cúbica, pero eso lo veremos más adelante. Dando continuidad al tema, analicemos el siguiente ejercicio. Subamos de nivel puntos.
En este caso, debemos representar con expresiones matemáticas las cantidades que se indican. Es ahora nuestro turno de representar con letras las situaciones que se nos ofertan aquí abajo. El primero dice, la mitad de un número. Como observamos en el ejercicio anterior, la mitad de un número corresponde a dividir ese número entre 2 o a asociarlo con la fracción 1/2. Aquí podemos observar cómo una de las respuestas sería 1/2 de x, la mitad de x, la mitad del número que no conozco. Sin embargo, no es la única respuesta posible. También podríamos realizarlo de esta manera, poniendo la incógnita en la parte superior de la fracción. En este caso, seguimos sacándole la mitad a dicho número. Entonces, ambas respuestas son correctas. En la parte de la derecha tenemos el doble de una cantidad menos 3. Aquí es lo opuesto a la expresión anterior. No requerimos sacar mitades, requerimos duplicar la cantidad, aumentarla al doble y luego restarle 3. ¿Cómo representamos este aumento al doble? Colocando un 2 junto a la incógnita, 2x, el doble de la cantidad que no conozco, y procedo a restarle 3. En la tercera oración tenemos el quíntuple de un número más 2. Es parecido a la oración 2, el quíntuple de un número, 5 veces un número, le sumo 2. ¿Cómo represento 5 veces el número que no conozco? Quizá ya lo hayas adivinado, con la expresión 5x. Y luego, simplemente basta con sumarle el número natural 2. La cuarta oración se parece mucho a la primera. Un cuarto de una cantidad menos 4. Un cuarto. No quiero 4 veces la cantidad, quiero un cuarto de la misma, quiero dividirla entre 4. Como quizá ya lo estés adivinando, esta oración tiene dos formas de expresarse. La primera podría ser con la fracción junto a la incógnita, un cuarto de x menos 4. Y otra posible representación sería, al igual que lo hicimos al inicio, colocando la x dividida entre 4, porque le estamos sacando un cuarto a la cantidad que no conocemos, y restarle 4. Y de esta manera también es posible. Entonces, algo que tiene que quedarte claro es que no dependemos de solo una forma de representar con álgebra las situaciones. Te toparás en diversas ocasiones con que las respuestas son varias, y eso es precisamente una ventaja del álgebra. Tal y como en un rompecabezas, aunque buscamos un resultado, hay muchas maneras de hacerle frente. De manera final, me gustaría que tomaras este ejercicio y lo realizaras de manera personal. La solución del mismo la presentaré en el próximo video, pero mientras es una buena manera de que practiques de manera personal. Para esto, requiero que la situación que a continuación se lee, la representes con una expresión algebraica, que dice de la siguiente manera: Andrea cambió de empleo y ahora ganará el doble de lo que percibía antes, más 2,000 pesos. ¿Cuánto ganará ahora Andrea? Por ahora, no me interesa saber cuánto ganará Andrea. Lo que quiero saber es con qué expresión algebraica lo puedo representar. Toma nota de las expresiones clave que hay aquí. Ahora ganará el doble de lo que ya percibía. No sabemos cuánto percibía, pero ganará el doble. Y además, se le pagarán 2,000 pesos adicionales. Piensa en ello y en la próxima sesión revisaremos el resultado. Finalmente, y a manera de cierre, me gustaría hablar del siguiente quiz. Vamos a analizar las preguntas que se observan en la parte inferior a manera de repaso de lo visto en la presente sesión. Primera pregunta: ¿a quién se adjudica la decisión de usar las últimas letras del alfabeto para el álgebra? Tómate tu tiempo, pausa el video y recuerda, ¿quién fue la persona responsable? Pues claro, era René Descartes. Hay que recordar la situación que tuvo con su impresor, la persona dedicada a publicar su libro, que ante la falta de moldes, le sugirió ocupar las últimas letras del alfabeto. Pregunta 2. ¿Cuál era el nombre del matemático persa que decidió utilizar el álgebra
para describir el uso de símbolos para representar cantidades desconocidas. ¿Cómo se llamaba este matemático? ¿Recuerdas? ¿La persona que aparece en el libro de álgebra de Baldor? Pues claro, se llama Al-Khwarizmi. Y recordemos que lo observamos siempre en nuestro libro de álgebra favorito. Finalmente, durante alguna parte de la explicación inicial, mencionamos que la palabra álgebra hacía referencia a dos palabras, algo sobre un rompecabezas. ¿Puedes recordar a qué se refería? Pues claro, a las palabras recomposición o reintegración. Y recordemos que el álgebra hace referencia al uso de letras o símbolos en cálculos matemáticos. Y así podríamos dar por terminada la presente sesión. Es una mera introducción al uso del álgebra y vale la pena que pongas atención a lo que he explicado. Si por alguna razón tuvieras dudas o quisieras ampliar los contenidos de la presente lección, te dejo mi dirección de correo, como se muestra aquí abajo: csarcruz2000@gmail.com. Bajo cualquier circunstancia puedes mandarme algún mensaje para ampliar la explicación. Por lo demás, mantente atento a los siguientes videos, donde daremos seguimiento a este tema. Te mando un gran saludo y ten un excelente día.